charlas como estas creo que aportan a esa mirada federal que le queremos dar a las carreras. Así que les damos la bienvenida formal, pero dejamos en manos de Roxana y de todos ustedes, para quienes quieren hacer preguntas o lo que sea, vamos a estar mirando el chat o como saben que prenden el micrófono y la pueden hacer. Así que les damos la bienvenida y arrancamos. Gracias por estar acá. Bueno, gente, la verdad que un placer estar en contacto nuevamente a través de la virtualidad en este caso. Vamos a intentar hacer una breve introducción para no agobiar y darle lugar a nuestros colegas que se han dispuesto a contarnos cómo es dentro del panorama del territorio nacional el periodismo, ¿no? Bueno, hoy es nuestro día, para aquellos que están estudiando, próximamente será su día, así que ojalá tengamos trabajo para todos y todas. Creo que hay posibilidades y creo que si nos capacitamos y nos formamos va a haber más posibilidades aún. Esta mesa está planificada para tratar sobre cómo instalar una agenda federal en los medios. Es un tema que para los periodistas, les periodistas de muchos años, es un debate permanente, sobre todo quienes vivimos en el interior del país. Con India ayer nos reíamos porque decía, bueno, los que vivimos en este territorio nacional fuera de Buenos Aires, nos incomoda bastante que nos sigan diciendo el interior del país. ¿Qué sería interior? Pero lo cierto es que así nos definen y la lucha es muy desigual, así que en esta charla vamos a definirnos como periodistas del interior del país. Sabemos que Dios está en todos lados, eso creo que a nadie escapa, pero sabemos también que Dios es porteño y que marcar agendas federales no es una tarea sencilla. Y la verdad que lo que ocurre en lo que comúnmente se define en este interior del país, por fuera de Buenos Aires concretamente, puede ser y es muchas veces tan noticiable como lo que pasa en esa gran ciudad, en esta gran ciudad, porque hoy estoy acá en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, y digo en esta gran ciudad porque la provincia de Buenos Aires es inmensa también, pero tampoco tiene la repercusión que logra este punto neurálgico del país en donde están centralizadas de alguna manera las decisiones de los poderes políticos, económicos, y donde además pareciera, porque así nos lo creemos, que todos los hechos de relevancia ocurren aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, bueno, en Buenos Aires en general. Que de hecho, obviamente, las noticias de los gobiernos nacional, el gobierno nacional y de los poderes políticos y económicos se generan aquí, eso no tenemos ninguna duda. Todos los gobiernos, todos creo, salvo en épocas dictatoriales, cuando asumen el desafío de llevar el país adelante, y aún los gobiernos provinciales, hablan de federalizar la información. Los gobiernos provinciales hablan de federalizarla dentro de su provincia también, ¿no? Que todas las ciudades, localidades, comisiones de fomento también puedan tener la difusión que merece. Pero la verdad que hay que preguntarnos si realmente se ocupan de que ello ocurra, ¿no? Nos dan la misma relevancia periodistas y medios de cada una de las provincias argentinas, por ejemplo, cuando hablan de federalizar la información. Yo creo que no, estoy convencida que no es así, pero tampoco digo no se puede, y de a poco cada uno, cada una desde su lugar de trabajo puede ir dando pequeños pasos para instalar nuestras agendas del resto del país en esos medios que se dicen federales, que son nacionales. Yo creo que va a ser muy rico escuchar a cada uno de ustedes compartiendo, ¿no?, lo que creen de esto que se llama federalismo, y sobre todo conocer qué opinan mis colegas que van a ser los expositores para poder compartir esta mirada. Pero me pareció que teníamos que prestar atención también a que el periodismo y las agendas no sean federales, también depende mucho de cada uno de nosotros en el interior del país. No implica que quienes desarrollamos nuestra profesión en cualquier lugar de la Argentina seamos menos profesionales que quienes ejercen en los denominados grandes medios. Ser periodista en serio, y lo hemos visto quienes fueron alumnos el año pasado y lo ven en cada materia con cada docente, no implica que quienes desarrollamos nuestra profesión no podamos plantear agenda
Y ser periodista en serio requiere de formación, de capacitación, de muchísima lectura, de todo tipo de lectura, requiere mucho análisis hacia el afuera y hacia el adentro, requiere que seamos autocríticos, autocríticas, saber escuchar ante todo y saber preguntar y repreguntar. Y quienes así nos tomamos esta tarea podemos ejercer aquí o en la China. En la China vamos a tener un problema de idioma si no lo aprendemos, pero podríamos ejercerlo en cualquier lugar del mundo, ¿no? De la misma manera que cualquiera de nuestros colegas de la gran ciudad. Pero lo que no nos estaría faltando, me parece, es que desde los medios federales, nacionales, nos miren, que nos presten atención, que no seamos noticias solamente, como ayer y hoy en Bariloche hubo un desprendimiento de tierra en un hotel, un muerto, heridos. Entonces ahí 300 medios de Buenos Aires nos llaman a los periodistas de Bariloche para saber qué fue lo que ocurrió, si les podemos hacer el despacho, si podemos hacerlo de onda. Esto es otro tema que se debatirá en otro momento, ¿no? No una corresponsalía, sino la colaboración. Está todo bien, salvo cuando ese medio de Buenos Aires nos llama permanentemente ante cada noticia para que le hagamos el trabajo que debiera ser un corresponsal, un colega nuestro, que venga de la ciudad o que sea contratado en el lugar, la provincia que sea, ¿no? Y la verdad que no queremos ser noticia cuando hay una catástrofe, una violación que cobra estado público, que está bueno que se difunda, lógicamente, y somos nosotros habitualmente quienes llamamos para darle visibilidad. Pero es ahí a donde apuntan los medios nacionales, a ese tipo de noticias mediáticas. O porque hay un encuentro de gobernadores o de presidente y su equipo de gobierno en cada ciudad del país. Y lo que nos está, eso es lo que nos falta, y lo que nos está sobrando es que solemos ser parte de alguna manera de esa exclusión, autoexclusión, cuando por ejemplo en los medios donde trabajamos le damos más cabida a las noticias de la gran ciudad, no hablo de las noticias que tienen que ver con políticas nacionales, sino por ejemplo que hay niebla en la General Paz. Y hablamos nosotros de lo que está pasando en la General Paz de la Ciudad de Buenos Aires o que se inundó Avenida Cabildo o Avenida Santa Fe. Obviamente no podemos, a lo mejor en un medio, dentro de la programación, dejar de mencionarlo porque todos tenemos parientes en la gran ciudad, por ejemplo, por citar algo. Pero somos nosotros quienes tenemos que saber cuáles son nuestras realidades y que son tan noticiables como la inundación en el barrio chino o en la avenida Corrientes, y que tiene la misma relevancia. El tema es cómo logramos que llegue nuestra información a esos medios que nos opacan de alguna manera, a los que les somos muy indiferentes, o peor aún, que muchas veces nos niegan como periodistas o como medios. No es fácil, creo que ninguno de nosotros tiene la respuesta, pero personalmente creo que somos muchísimas más periodistas dentro de todo el territorio nacional que lo que hay en la concentración de Buenos Aires, y que si cada uno de nosotros nos tomamos en serio la instalación de los temas que merecen llegar a todo el país, podríamos marcar mucho de la agenda diaria de cada medio. Las redes y la viralización que estas nos permiten puede comenzar a ser este primer paso, ¿no? Sabemos los riesgos de informarnos por redes, los conocemos ampliamente, creo que cada uno de nosotros, pero podemos utilizar esas redes bien y sacar mucho provecho. La pata buena de estas redes, de esta tecnología, es que así se ha logrado, por ejemplo, diversificar las posibilidades de comunicación, se ha dado voz a nuevos actores y se ha contribuido a dinamizar las discusiones. Intercambiar material o entrevistarnos entre nosotros mismos y o con los protagonistas de los hechos noticiables en cada lugar, también nos sirve, porque no es lo mismo que yo en Bariloche hable de la vecina o vecino que fue estafado en el supermercado de mi barrio, que es así de acotado, a que, por ejemplo, les comparta, y comparta con todo el país, que en Bariloche no es solamente lo que ocurre en la postal turística, sino que tenemos vecinos, vecinas
muertos de frío literalmente, que no tienen gas natural, que tenemos desde la lluvia de ayer y antes de ayer la gran cantidad de barrios de lo que se definen como el Alto de Bariloche, los barrios de la periferia, totalmente inundados, con casas que se han venido abajo y que debieran estar incluidos en la agenda federal. No solamente la gran nevada que cayó en el Cerro Catedral y que permitió que el turismo llegue masivamente, sino que hay realidades que tienen que ser visibilizadas porque muchas veces la solución depende también de las políticas nacionales o de las políticas regionales, y si logramos instalar eso en los grandes medios, bienvenido sea. Lo sabemos. ¿Cuál es la noticia que importa más? ¿La del Cerro Catedral, por ejemplo, que nevó, o la de la inundación? Yo creo que nadie tiene duda de cuál es la más importante. El tema es que hay una que vende más, pero es la que se federaliza, porque es una actividad comercial, porque hay muchas pautas y porque a los grandes medios les interesa mostrar lo que es más afín a sus líneas editoriales. No creo que todo esté perdido, creo que podemos marcar agenda siempre que seamos conscientes y responsables, y creo que lo que ustedes aporten va a ser mucho más rico que lo que yo pueda haber dicho hoy. Hoy, en esta mesa organizada por Éter, están concretamente Patricia Muñoz, colega de Chaco, periodista, jefa de web y redes de La Voz de Chaco, directora de Chaco Ahora, comunicadora social, community manager, diplomada en comunicación judicial, trabaja en medios chaqueños desde hace 25 años. Con Patricia puntualmente tuvimos una charla hace un tiempo. Ella me decía, tenemos un grupo de WhatsApp federal, y ella me decía, lo que pasa en Chaco a nadie le importa. No, sí que importa. El tema es quiénes desean cantarlo o no. Así que bienvenida Patricia. Florencia González, querida compañera de Cava, en este caso, es periodista con especialización en deporte y género, productora de radio, autora del libro Ovarios y pelotas más que fútbol femenino, su primera obra literaria, hermosa por cierto, que la recomiendo especialmente. Teresita Frías, de Salta, otra querida compañera, periodista, activista social y feminista, trabaja en InfoSalta, en Radio Caput, Canal 7 de Salta, y mi colega querido y amigo Pablo Miranda de Córdoba, periodista, director, editor de un medio digital, Caminante Digital, es analista político además, y con muchos años en saber lo que es marcar agenda desde el interior del país. Así que un placer estar en contacto con ustedes, y le voy a dar la palabra a Patricia Muñoz para que comience ella contando su experiencia. Bueno, buenas noches a todas. Mi experiencia, ya lo dijo Roxana, son 25 años. Bueno, empecé como comunicadora social, trabajando para el gobierno, del cual me corrieron, cuando cambió de signo político, porque no nos tomaban como periodistas, sino como que éramos radicales, pero no trabajábamos en el gobierno haciendo comunicación institucional, pero vino el gobierno peronista y volamos la mayoría. Simultáneamente yo desde un principio trabajé en el diario Chaqueño Independiente, que quebró. Después de ahí me fui a La Voz del Chaco, desde donde estoy hace 23 años ya, y he transitado por todo lado de La Voz del Chaco, o sea, como periodista jefa de la sección interior, palabra mal llamada, que escribía sobre el interior, no sobre resistencia. Entonces era como la periodista que no sabía nada porque escribía de los pueblos y no de lo que pasaba en la capital. Más o menos lo que pasa en general con el país, creo que pasa en las provincias, no es lo mismo el periodista que escribe de la capital que de las localidades del interior de su propia provincia. Bueno, después de eso, contra viento y marea, fui a la redacción. En simultáneo me había hecho periodista digital porque trabajaba, sabemos que un sueldo no alcanza, creo que todos tenemos el pluriempleo. Ya me había hecho periodista digital de un medio digital y fui especializándome en el medio. Bueno, y después el diario está transcurriendo desde hace 3 años en lo que es pasarse, no dejar papel, pero
ayornarse con la tecnología, entonces me ofrecieron ser la jefa de web y redes sociales, cosa que acepté porque es un mundo en el que me estoy capacitando constantemente desde hace ya 10 años, y eso es lo importante, capacitarse, no que uno se recibe y ya termina de aprender todo, o sea, todos los días se aprende algo, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay términos nuevos, cláusulas nuevas, formas de comunicar nuevas, medios nuevos, así que esa es la experiencia que puedo compartir desde lo personal. En el medio también, cuando perdí mi trabajo digital, tengo 45 años, me habían echado, no sé, por no pagarme lo que correspondía, entendí yo, en un medio importante de acá, digital de la provincia, y les convenía tomar a pasantes o a periodistas que se le paga menos y no a una periodista de trayectoria a la que le tenían que pagar un sueldo razonable. Creí que como que había todo perdido en el camino, entonces me reinventé y estoy incursionando en lo que es la autogestión, y así tengo mi propio portal digital. Muy bien. Buenísimo. Patricia, para darle pie ya a otra colega, pero como para cerrar este bloquecito, ¿cómo se instalaría una agenda federal desde tu visión como periodista de Chaco? Insistiendo, yo creo que insistiendo desde nuestros propios portales, de nuestros propios periódicos. Yo, por ejemplo, en La Voz del Chaco, nosotros tenemos mayoría de temas chaqueños, o sea, nacionales solo publicamos lo muy importante, 2 o 3 noticias, ya el diario sale con crónicas, y que la gente quiere leer Chaco. O sea, y insistir, usar todas las plataformas que tenemos para mostrar las noticias que hay, contar historias, porque hay muchas historias para contar. Chaco no es solo pobreza, no es indio, no es todas esas cosas que Capital Federal muchas veces cree que somos ignorantes. Acá hay mucha gente que sabe muchas cosas, muchos científicos, tenemos una de las mejores universidades. Así que hay especialistas en lo que todo el país puede usar como fuente de consulta. ¿Y qué crees por qué no ocurre que nos llaman para difundir ese tipo de noticias? Porque creen que en Chaco somos indios, o sea, esa es lo primordial. Yo creo que en Buenos Aires y en el resto de las provincias siguen creyendo que en el Chaco no hay gente especializada, no hay gente que estudia, no hay gente que tiene conocimientos, que puede saber más o puede aportar más a la comunidad que el otro. O sea, yo creo que es la discusión que va a haber siempre hasta que realmente se concrete eso que dicen todos los gobernantes cuando llegan a la presidencia, de que van a cambiar la capital, pero que en realidad Buenos Aires siempre se opone. Por ejemplo, por la pandemia no se pudo, pero se iban a trasladar, por ejemplo, la capital a Chaco por 2 meses, después iban a llevar a otra provincia, así, y el gobierno nacional iba a gobernar en todo el país. Y viene la discusión de los propios medios, que son los que marcan la agenda, que a ellos no le conviene que eso suceda, que se conozca el interior. Entonces, esa es la discusión. No sé si lo vamos a poder cambiar. Está en nosotros en seguir en la lucha y poder cambiarlo. Bueno, después retomamos con las preguntas de quienes deseen, ¿eh? Recuerden que pueden levantar la mano y estamos atentas a poder darles la palabra. Florencia González, de Cava, periodista deportiva y de género. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Rox, hola a todos. Bueno, un placer participar de esta charla con tan grosos y grosas periodistas y federal, ¿no? De forma federal. Bueno, mi comienzo se dio en 2017 cuando me recibí de periodista y empecé con el camino del fútbol femenino como un nicho, ¿no? Viste que en la carrera siempre nos dicen, bueno, buscate un nicho como para ser original o creativo o tratar de incursionar en ese nicho. Y bueno, sinceramente me atrapó, sobre todo por las desigualdades que había en ese entonces, ¿no? Por esta problemática que se daba de brecha de género en el deporte, cómo las condiciones de las jugadoras eran muy distintas a las de los varones,
y en todo el país, no solo en Buenos Aires, es decir, en todo el territorio argentino es así. Cómo se dan los sueldos, las condiciones de trabajo, estructurales, básicamente. Entonces todo eso me llevó a escribir este libro que es Ovarios y Pelotas, más que fútbol femenino, con prólogo de Natalie Juncos. De ahí en más empecé como a incursionar más en el enfoque de género, y con una colega tenemos el portal Género, Deporte y Comunicación, que justamente buscamos federalizar el deporte y hacemos notas a distintos rincones del país, no nos gusta tampoco decir interior, sino lugares que muchas veces son invisibilizados, en este caso en el deporte, y buscamos marcar agenda desde el lado deportivo, ¿no? Ya sea un club nuevo que se desarrolle, o cumple, no sé, 10 años un club, también poder visibilizarlo, hacer una pequeña nota, porque ellos se sienten protagonistas y eso está muy bueno hacerlo, que se sientan parte, porque muchas veces también nos dicen esto, los medios de acá no llegan. Entonces nosotros estando acá en Buenos Aires tratamos de hacer ese trabajo y de visibilizarlo, ¿no? A su vez, con el libro me llamaron de Chaco TV, la televisión pública de Chaco, ahí de los colegas de Patri, para hacer la sección de columna y género. Y bueno, y ahí también hacíamos esto de federalizar, porque usábamos el contenido tanto como de género, deporte y comunicación para Chaco TV, obviamente en formato video, videollamada y demás, pero no nos olvidábamos de los rincones de distintos puntos del país, ¿no? Entonces eso también nos interesaba mucho, y creo que hace muchísima falta que los medios grandes, como así le llamamos, de Buenos Aires, puedan interesarse un poco más en lo deportivo y social también de las provincias, ¿no? Es sumamente importante para marcar agenda. Bueno, ahí se dio de alguna manera lo que planteábamos al principio, ¿no? Que entre nosotros de distintas provincias, distintas ciudades, podemos ir marcando esta agenda. Obviamente no llega a lo mejor a la agenda nacional, pero bueno, ya se producen intercambios para visibilizar protagonistas del deporte en todas las provincias o ciudades del país existen, ¿no? El tema es de a poquito cómo llegar para que puedan ser noticia también en algún medio nacional. Pero no todo está perdido, claramente. No, de hecho, ahora que viene a colación esto del deporte, nosotros teníamos desde el año pasado más o menos la primicia esta de el DT que está acusado y denunciado por jugadoras, pero claramente al ser un medio autogestivo, con poco poder, digamos, dentro de lo que somos, no podíamos tirar la primicia solamente por tener la primicia, y eso también es importante, ¿no? Porque no teníamos nadie que nos resguarde, digo, esto de los poderes que hay, que se manejan. A nosotras, por ejemplo, nunca nos acreditaban en los partidos importantes de AFA. Es decir, Copa Libertadores, hicimos todo el trabajo, como teníamos buena relación, digamos, pero tirábamos notas y hacíamos notas importantes, donde obviamente atacábamos de cierto punto a cómo se manejaban ellos. Entonces, claramente no les gustaba esa postura, y obviamente por ese motivo creemos que no nos acreditaban. Siempre eran muy selectivos a la hora de acreditar a la prensa. Eso también lo vemos como que es importante, porque marcábamos agenda en cierto punto con algunas noticias que circulaban y que difundíamos, y que no todos los medios lo hacían, solamente los especializados y los que se animaban quizá. Así que creo que eso también es importante. Gracias, Flor. Bueno, está por allí Teresita. No la veo, no sé si está. Sí, aquí estoy. No sé si me escuchan bien. Ahí. Tengo una Perfecto, conexión medio particular. ¿Cómo ¿Cómo están? Salta. Aquí presente. Bueno, un gusto estar con ustedes esta tarde y contarles un poquitito de que comienzo mi caminar por el periodismo hace 12 años. Desde que entré a la Facultad de Ciencias de la Comunicación es como que decidí instalarme, si se quiere, en el sector popular. Es por eso que siempre decidí y elegí también trabajar en medios populares. El primer medio digital que trabajé acá en Salta es un medio muy reconocido, que es Salta Libre, que en ese momento era como muy transgresor, era el primer medio digital de Salta, hablar de temas que incomodaban al poder, sobre todo. Ahí es donde ya me empecé a iniciar con temas que, claro, estamos en una Salta patriarcal, en una Salta sumamente sumida por la miseria, por las persecuciones a los colegas, a las colegas en las determinadas en los distintos territorios de la provincia de Salta. Entonces era visibilizar eso, ¿no? Y bueno, y desde ahí comencé a transitar mi camino desde la producción de contenidos en radio. Después conocí a gente de Buenos Aires en Radio Caput,
y bueno, y comencé a trabajar allí y ya hasta el día de la fecha estábamos junto a Pablo Ricci, justamente en un programa que se llama De Ushuaia a La Quiaca, que habla de federalizar, ¿no? Las voces de los colegas y las colegas de todos los territorios de la Argentina. Y para mí tiene una significancia enorme, porque justamente cuando vos, a ver, le preguntás a las colegas acá de qué se trata instalar la agenda, o yo creo que primero es llevar, en mi caso, la salteñidad, enfatizar en nuestras tonadas, ¿no? Lo rico que tiene nuestra Argentina con nuestros tonos, y además, bueno, con todas las realidades que vivimos. Instalar agenda desde nuestras realidades, ¿no? Es llevar un tema, y por ahí lo decía una de las colegas que habló hace un ratito, esto de seguir insistiendo. A mí me parece importante que cuando hay un tema que consideramos que merece la pena que se vea en los medios nacionales, hay que insistir, ¿no? Hay que insistir, seguir la información y seguir visibilizando. Yo creo que creo que esa es la manera, ¿no? Principal para poder instalar un tema en la agenda nacional. Bueno, ahora ya desde el 2014 tenemos un medio autogestivo que es InfoSalta, y bueno, y ahí sí nos cuesta un poquito más, pero hacemos lo que queremos en el sentido de que podemos trabajar muy libremente, sin que nadie nos baje una línea editorial. También tenemos nuestros avatares, ¿no? Con esto de las persecuciones y demás, porque se hace mucho periodismo de investigación, se muestran algunas cuestiones que incomodan, así que estamos batallando con eso, siempre desde la precariedad, ¿no? De lo que significa tener un medio autogestivo, pero manteniendo la convicción que es justamente informar y de darle voz al que no tiene voz, de visibilizar lo que está invisibilizado, ¿no? Y justamente creo que de eso se trata sobre todo el periodismo popular, en que estoy embarcada ya hace un tiempo, ¿no? Bueno, fíjate qué interesante también lo que mencionaba sobre las voces, ¿no? De conservar las voces, algo que trabajamos el año pasado en la materia de lenguaje radiofónico. Hasta hace unos años, no muchos, las carreras de locución oficiales te formateaban. Tenías que tener el estilo de voz de Buenos Aires. Basta de Córdoba, de Rosario, de Jujuy, de Salta, basta. Bueno, eso se logró también después de mucho tiempo, que enriquece obviamente a cada medio cuando salimos en distintos medios de aquí de la gran ciudad y tenemos esas tonadas propias de cada lugar y la gente puede identificarlo y uno no pierde identidad. Eso me parece que fue un gran logro de estos tiempos. Bueno, en Éter se laburó muchísimo en este tiempo eso, ¿no? De poder conservar, no de hablar mal, sino de, o sea, no tener errores en la pronunciación o en la dicción, sino de mantener nuestras tonadas y poder ejercer esto federalmente también. Me parece una maravilla que se conserve eso. Te iba a decir otra cosa. Sí. Decime. No. Quería acotar que me llevas a cuando yo hacía las prácticas de locución, y bueno, y era hablar bien, y cómo era hablar bien de una forma neutra, te decían, y a mí me súper costaba, ¿no? Pero afortunadamente, con la pluralidad que hay hoy por hoy en el periodismo de voces, se está ya, creo que de a poco estamos como rompiendo, ¿no? Con esos estereotipos desde el periodismo, ¿no? Esto de la pluralidad de voces y de llevar también nuestras tonadas, que es nuestra territorialidad, ¿no? Absolutamente. Bueno, nos queda el caballero del grupo de disertantes, que hablando de tonada, no se van a dar cuenta de dónde es. No hace falta que diga. Hola, Pablo Miranda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roxana? Bueno, a todas y todos, saludarlos en este día. Bueno, se va a notar la tonada y digo que en realidad fuera de micrófono es bastante peor. Pero, bueno, lo primero que también reparé cuando comenzó el panel fue a poder empezar a disfrutar de esa diversidad de voces. ¿Sí? No es por ser reiterativo, pero fue lo primero que noté y lo primero que pongo en valor. Después, en cuanto a lo personal, a los 12 años fue la primera vez que hice un programa de radio y de ahí arranqué y no paré más. Obviamente que hubo etapas
con escasa formación, con formación, carreras abandonadas, reconstituidas, nuevas experiencias, nuevas titulaciones, y también, bueno, un gran paradigma el hecho cuando se venía todo lo digital encima, así que ahí, bueno, también tuve que especializarme en la comunicación digital en los 50 años, y en ese momento era necesario poder interpretar el nuevo paradigma, ¿no? Estoy hablando de 10 años para atrás. Eh, Creo que ahora, bueno, no va a haber tantas novedades en cuanto a lo tecnológico, porque todo funciona de la misma manera, por más que aparezcan nuevas aplicaciones y demás, pero en ese momento, sin lugar a dudas, fue un quiebre que modificó el modelo de negocios, el acceso a la información. En la zona en la que yo soy, que es la zona de Caramuchita, vivo en Villa General Belgrano, hasta hace 15 años atrás los municipios llevaban las gacetillas en papel a las radios, ¿no? Y ahí, bueno, había un poco de periodismo, depende de los medios, o era simplemente trasladar esa información que era útil porque era de servicio a la comunidad. Hoy, esa posibilidad, si bien sigue vigente, pero no a través de ese papel, ha desaparecido de alguna manera porque hay comunicaciones directas, todo lo que le ha pasado a uno de los matices que tiene la comunicación, ¿no? Pero hoy lo comentábamos con unos colegas en una radio, que no creo yo que el periodismo esté en crisis, al contrario, hoy más que nunca hace falta de un periodismo bien ejercido, con una formación continua, permanente, con distintos matices. Hay quienes se especializan en algún rubro, otros en otro. El trabajo articulado en red también es fundamental para tener distintas perspectivas. Ahí citaba, por ejemplo, Florencia lo de género, pero también en las distintas especificidades políticas, en lo social, periodistas que entienden algo o porque han estudiado algo de psicología. Bueno, hay distintas perspectivas que nos permiten enriquecer productos, ¿no? Creo que ahí hay una oportunidad importante, porque además los medios hegemónicos no lo dan, ¿no? Parece como que en vez de hablar con un médico, el único médico es Nelson Castro. Entonces siempre los peritos siempre son los mismos, ¿no? Y en Córdoba ha pasado históricamente, ¿no? Parte del debate en las universidades, tanto en lo privado como en lo público. Hubo épocas en las que el único constitucionalista era Antonio María Hernández y el Pato Maqueda, que está en la Corte Suprema, ahora, y Salvador Trever, por ejemplo. Como si Córdoba, cuna de la reforma universitaria, no había más economistas, no había más abogados, no había... bueno, es algo que es un modelo que se replica, ¿no? Entonces después el periodista del interior, si tenía que hablar de economía, ¿a quién caía? Y lo que decían los medios hegemónicos. En este caso tenemos Cadena 3, Canal 12, que es del Grupo Clarín, y La Voz del Interior, que pertenece al mismo grupo, que son los más masivos, y después el conglomerado de medios de los SRT, que es la universidad, ¿no? Radio, televisión, distintas expresiones. En cuanto a, bueno, y tengo estudios avanzados ya en ciencias políticas y en sociología, así que bueno, he ido variando algunos matices y soy técnico en comunicación y turismo. Así que dentro de toda esa comunicación, en el interior también he sido funcionario de comunicación, sin abandonar la idea de la información amplia, sin la comunicación patoteril, sino al contrario, sino el de dar oportunidades. En el pueblo en el que yo soy, o en el que me radiqué hace 20 años, en Villa General Belgrano, es conocida por muchos eventos. Sin embargo, cuando me tocó estar en la función pública, yo era el locutor omnipresente de los actos, Oktoberfest y demás. Bueno, abrí el abanico para los jóvenes que estaban en formación. Algunos de ellos ya han llegado a los medios provinciales. Eso lo pongo en valor, no para hablar de mí, sino que digo que también es qué modo de andar por el oficio y por la profesión tenemos cuando ocupamos temporariamente distintos cargos, ¿no? Siempre creíamos que hacía falta más información, avanzamos con liberar datos de la administración, cosas que otros municipios no lo hacían. Actualmente asesoro comunicación en la comuna de La Cumbrecita, entre las otras actividades que hago en mi ámbito privado, ¿no? Y lo que quería destacar también, que cuando surge la nueva ley
de comunicación, con la posibilidad de que las comunas tuvieran sus propios medios de comunicación. Bueno, elaboré dos proyectos, dos comunas, Los Reartes y La Cumbrecita, tienen radios comunales. Fue un proyecto que acercamos para la diversidad de voces. No son medios en los que trabajo, ¿no? Insisto, digo. Siempre creí que la diversidad de voces, aún en la patria chica, replicando en el mismo corredor nuestro, que somos 26 pueblos, pudiera haber también una diversificación. Y lo de Caminante Digital surge como un papel, en realidad, en el 2007, y surge porque, bueno, me gustó siempre el periodismo político. Y en los medios de comunicación, era nuevo yo en la región, iba picando de una radio a otra porque llegaba un momento que había cosas que no se podía decir. Y había algunos medios en los que sí se hablaba de política, pero era solo la demanda de los gobiernos locales. Y la política es mucho más que eso, si no caemos a estos fenómenos actuales del descontento permanente, y no hay una posibilidad de construcción social y de reproducción de la vida social. Entonces, así nace Caminante. Para decir, tenemos un medio para poder hablar de política. Lo que sucedió, tuve 2 años de maravilla, ¿no? Tanto del impacto, el reconocimiento y también, ¿por qué no decir, la remuneración económica? Rápidamente las radios reaccionan a esta situación, y desde aquel entonces, 2019, 2010 hasta la actualidad, no hay un programa de radio en la mañana de todo el Valle de Calamuchita que ahora no tenga una agenda política y que se permita la posibilidad no tan solo de reclamarle, si que tienen que reclamar a un legislador, a un intendente, un jefe comunal, un director de salud, pero sino también de hablar de la generación de políticas que puedan transformar y que podamos tender puentes en este diálogo que a veces vemos que falta en la Argentina, ¿no? Así que bueno, en ese camino, cuando uno mira hacia atrás, dice, bueno, lo que hemos podido lograr, aunque la cucarda no sea para uno, ¿no? Entonces pongo ahí ese elemento porque yo ahí disiento un poco el eje. Creo que podemos federalizar sin caer al etnocentrismo de la capital. Y no tengo amigos en la capital federal, no tengo un problema particular con los porteños, pero me parece que no es el intento, no debe ser de cómo copamos con nuestra información en los medios hegemónicos. Me parece que es un trabajo en red más diferente, que no quiere decir que el trabajo en red sea gratuito y no remunerado, pero digo que tengamos capacidad de articular de otra manera para demostrarle a nuestras propias audiencias que hay otras realidades, ¿sí? Por ahí cito a Linera cuando decía, la gente quiere que cuando visita Bolivia o el norte argentino que nada cambie, porque es como un viaje al pasado en algunos lugares, ¿no? Y Álvaro decía, bueno, esa postal en el altiplano, a 4.000 metros, en una casita de piedra con una dama, es donde lo dejó el colonialismo. Tal cual. ¿No? Pablo, hay algunas consultas de los participantes, después seguimos, pero me gustaría escuchar qué es lo que tienen para preguntar y para opinar. José, creo que fue el primero, José Albriu, el que levantó la mano, me parece. José. Sí, chiques, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Muy interesante escuchar a los compañeros y a las compañeras de todas partes del país. Es lo que más me gusta de este, la posibilidad de, por lo menos, aunque sea por el teléfono, ver que hay gente que tiene tesón y que se pone las pilas y cuenta otra verdad que la que nos cuentan también los medios hegemónicos. Yo pienso un poco como Pablo, ¿no? Porque la verdad que los medios hegemónicos, cuando forman agenda, la forman según los intereses de sus dueños, sobre sus intereses, sobre sus cuestiones, y luchar contra eso es como saco roto, ¿no? Entonces me parece interesante la federalización a través de armar una cadena, qué sé yo, de radios, que pasemos información de un pueblo a otro para que la gente de los pueblos del interior, como dijo la compañera de Chaco, no es tonta, ¿no? Justamente nosotros en ETER nos invitan a estudiar esto de que tal vez los medios hegemónicos no te dicen cómo pensar, sino en qué pensar, ¿no? Como que lo que no está en agenda no existe. Y en el interior hay gente muy inteligente, ¿no? Hay gente que no se come la galletita. Si bien, bueno, acá también la televisión, yo soy de Chilecito de La Rioja,
todavía está muy presente el formato de comunicacional o noticiero, el que se ve a las 8 de la tarde, el de las 6 de la mañana, y bueno, al otro día seguramente hay mucha gente que sale y repite como loro lo que quieren esas cadenas que repitamos, pero principalmente para ir a la pregunta, porque me gustaría preguntarle a Teresita, que es la que escuché, que me imagino que todos tienen una realidad medio autogestiva, ¿no? Pero Teresita habló más de eso y me gustaría consultar, porque yo amo esto de la comunicación también, mi familia tiene un medio de comunicación, ideológicamente estamos en las antípodas, por eso yo me terminé yendo del tema, pero digamos, ser empleado de una radio es como autogestivo también, salirte a buscar tu publicidad y todo ese asunto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para gestionar un medio autogestivo sin caer en la precarización laboral? Porque yo hoy, que quiero hacer periodismo, estoy laburando en una fábrica, me pagan bárbaro y estoy bien, pero no hago lo que me gusta, que sería esto. Entonces, ese sería también el kit de la cuestión a resolver, porque seguramente hay muchos chicos y chicas acá que les pagan 2 mangos y buscate tu publicidad, fíjate cómo haces. Me pasó a mí, que era familia. Entonces, por una cuestión ideológica lo planteo, ¿no? Un medio autogestivo, ¿cómo hace para no ser cínico con los compañeros de laburo y caer en la precarización laboral? Teresita. Bueno, sí, ahí estaba escuchando, José, cómo está. Mira, lo que hacemos desde el 2014 básicamente es que somos 5 integrantes, los 5 integrantes estamos en distintos medios, pero siempre hacemos una caja en común. Esa caja en común lo que hace es justamente pagar hosting, pagar si tenés algún traslado y demás. Y hubo un tiempo que había integrantes que podían conseguir publicidades de determinadas localidades, porque, a ver, el diario Info Salta habla de noticias de todas las localidades, y habemos muchos que somos de diferentes localidades, no de la capital. Eso también, nuestra idea y lo que nos impulsaba a seguir con el proyecto y a no claudicar, era esto, ¿no? De decir, podemos hacer periodismo y podemos transmitir noticias que se lean en portales de otras provincias, desde el interior, desde el mal llamado interior del interior de la Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Básicamente con nuestros trabajos en otros, digamos, en otros medios, hacemos una caja en común, y todo eso es como que vamos viendo cómo seguimos buscando para pagar el hosting, para pagar los traslados y demás. Hasta el momento, esa es nuestra manera de trabajar desde el 2014. En el macrismo reconozco que estábamos a punto de bajar los brazos, después con la pandemia mucho más, porque claramente tengo compañeros y compañeras que tuvieron que dejar mucho tiempo de escribir, también en las redes, o sea, todo lo que hacemos, de pronto somos redactores, editores, también community manager, hacemos de todo un poco como para que siga el medio funcionando. La verdad que a esta altura del partido, buscar pautas, sobre todo en esta provincia, nos parece como que ya lo estamos, ni siquiera lo pensamos, pero sí tenemos la idea de que el diario siga, esté siempre vigente, y también nos, digamos, como que nos ayuda el ideal de que cuando hay colegas que hicieron investigaciones, y muchas veces tienen miedo de mostrarlas en los diarios donde trabajan, porque tenés a veces que poner la firma, o a veces quedan muy expuestos, bueno, es un refugio también para esos colegas, ¿no? Así que de la manera que nos autogestionamos es con nuestros otros trabajos, vamos como así, moviendo el Info Salta. Bueno, gracias José, gracias Teresita. Sebastián Arjona también está pidiendo la palabra. Sebastián. Sí, buenas noches. La verdad que tener la palabra, ¿no? de estos periodistas tan importante, y que sea de forma federal, es muy importante para nosotros que estamos creciendo también como futuros periodistas. Me llama mucho la atención de lo que decía Teresita, ella es de acá, del norte, yo soy de Amaricha del Valle, en Tucumán, y también es muy importante saber que en cada uno de los rincones, por no decir el interior, en cada uno de los rincones de nuestro país,
suceden cosas muy importantes que se pueden replicar en otros medios. Por ejemplo, yo trabajo en una radio y es una radio comunitaria donde también es muy difícil sostenerlo, pero muchas veces el cariño y de la gente no alcanza, ¿no? Porque muchas veces la gente te dice, no, tenés que seguir en la radio, pero bueno, hay que empezarlo a pilotear de alguna forma para poder seguir. Pero muchas veces nosotros decimos, si nosotros no seguimos en los medios de comunicación, en la radio o en estos medios más chicos que no son los medios masivos, también se pierde un poco eso de contar las historias o las noticias locales, ¿no? Porque terminamos, por ejemplo, en la programación que nosotros tenemos en la radio, tenemos un programa a la mañana donde hay mucha información más local o regional, y después si no tenemos que poner Radio Nacional o otros medios como LB12 o LB7 de San Miguel de Tucumán, y traen noticias de otro lado, entonces volvemos a caer en lo mismo y se van perdiendo esas noticias más locales, ¿no? No la podemos replicar nosotros aquí en el pueblo. Y la gente reclama mucho eso también, se puede notar que reclama mucho las noticias locales, por ejemplo, cuando mañana, acá en mi pueblo, va a pasar algo histórico, que va a venir el Poder Judicial, van a venir a hacer un juicio acá en una comunidad indígena, y es algo que va a pasar y es algo histórico, que nunca se ha visto que el Poder Judicial llegue a un pueblo como Amaicha o en una comunidad indígena, por el tema de una violación de un médico. Va a venir la justicia acá, y es algo que no se lo va a saber quizás acá o en otros pueblos cercanos, pero a nivel nacional es algo que no se lo va a conocer. Así que bueno, está muy bueno esto de que sea más federal la información. Bueno, Sebas, esa noticia hay que federalizarla hoy, hay que compartirla por WhatsApp, por Facebook, con nosotros y entre nosotros, y distribuirla como sea. No es una noticia que puede ser opacada. Por eso decía que también depende de que cada uno de nosotros pueda compartir, aunque sea en los medios que tiene a su alcance, pero no me parece que sea un tema menor. Así que si nos querés compartir alguna gacetilla o algo y meterla en el chat para quienes podemos empezar a moverla, esto es marcar agenda. Justamente ese es un gran ejemplo, que no quede desapercibido y que no quede nada más que en tu ciudad o en tu provincia. Así que si tenés info, bienvenida. Pablo, aparte, sí, una cosa. Sebastián, ¿qué apellido? Sebastián Arjona. Para agendarlo. Cuento un tema cortito, pero una manera que nos marca, nos puede dar un camino. Cuando fue el conflicto del caso Santiago Maldonado, hay distintas maneras de abordar los temas, ¿no? Uh-huh. Pero hay en las grandes ciudades, en distintas provincias donde el modernismo lo atrapó, el urbanismo, digamos, hay mucho desconocimiento sobre las modificaciones legales y la tierra comunitaria y una serie de normativa que permite el desarrollo de las comunidades originarias, ¿no? y que sostengan ese patrimonio. A veces sacando el informe del punto de vista del conflicto y ofreciendo los informes desde otra mirada, cuando el foco estaba puesto ahí en el caso Santiago Maldonado, Amaicha del Valle tiene situaciones de que han venido con los postes, le han querido sacar la tierra en varias oportunidades. Bueno, ahí vemos ya, podemos federalizar un tema, ¿no? Vemos que es de norte a sur una situación y que la gente opina por lo que escucha en Buenos Aires. Defensores a ultranza de la propiedad privada, pero encima no de la propiedad privada. Podemos coincidir con que es el modelo de vida que llevamos, pero la propiedad privada de los terratenientes, de los conglomerados, de los pools ojeros, de las grandes empresas. Entonces no es la propiedad privada de uno de los colegas que está trabajando aquí, que se come un terrenito para hacer su casa. Esa posibilidad de intercambio, paneles rotativos como el que tenemos hoy, creo que nos podría dar unos elementos interesantes para poder volcar otro tipo de agenda a nuestros oyentes, ¿no? Genial, coincido plenamente también. Gracias, Sebas, y la seguimos, ¿eh? Omar está pidiendo, creo que es Chandié, ¿puede ser? ¿Pronuncié bien?
Sí, buenas noches. Soy Omar González, mi cuenta está con ese nombre y el nombre de mi madre. Buenas noches, no, saludo a todos los compañeros y compañeras de ETRA, a las profesoras, a los panelistas. Es un encuentro muy interesante. Y como estoy dentro del marco de una materia, por ahí estuve indagando en lo teórico y me parece interesante ver cómo los discursos que tienen que ver con la instalación de la agenda y con las dicotomías. Yo soy de Formosa, por eso por ahí me llamó la atención el discurso de la periodista del Taco, Patricia Susano, ¿no? Y ella hablaba de dicotomías muy fuertes. Y me llamó la atención el hecho de que nombrara como algo dicotómico muy fuerte el tema del indígena, digamos. En realidad, en Formosa, y creo que también en el Chaco, sí somos indios, porque nuestra raíz ancestral es indígena. Y el discurso académico o el elemento académico en estas provincias no está muy desarrollado, y seguramente si alguien viene a preguntar en el ámbito científico académico, va a ir a Buenos Aires a preguntarle por qué es el desarrollo, o a Córdoba, es el desarrollo académico de las provincias que han tenido mayor preponderancia, y no va a ir a Chaco a preguntarle. Entonces, me parece interesante cómo el discurso en relación a lo dicotómico se instala. Y lo que estamos viendo también en esta materia es cómo los espacios de resistencia, que serían todos los trabajos que están haciendo los panelistas y los periodistas, a veces son ayudantes de los espacios de poder. Y eso es muy interesante porque si tomamos los discursos, a veces ese tipo de discursos ayuda al poder. Decir que en el Chaco no son todos indios, o sea, es como como ese elemento está instalado, digamos, y ayuda al espacio de poder. Me parece interesantísimo lo que plantea Omar, y creo que tiene que ver también con renegar de nuestras raíces, con haber adquirido ese mensaje del centralismo, que todo lo que tenga que ver con pueblos originarios y demás, hay que anularlo. Pero me imagino que Patricia eso lo tiene re claro y que no fue, a lo mejor... Lo comprendí y no lo puedo desarrollar bien. Sí, hubo un error de interpretación o de expresión de mi parte. Lo que yo quise decir es que, por ejemplo, acá en la UNE hay 50 chicos que están estudiando, que son de comunidades originarias y que accedieron a la universidad, y eso no se difunde en los medios nacionales, o sea, no se difunde que la gente que no tiene recursos tiene la universidad en su pueblo para no perder el arraigo, para no perder su lugar de origen. Entonces van y estudian en instituciones de la UNE que se van instalando cercano a su comunidad, para que no vengan todos a la capital. Eso es lo que yo quise expresar. O sea que incluso acá mismo, en el mismo Chaco, se da esa diferencia que hay de Buenos Aires a Formosa, Corrientes. Bueno, Corrientes no tanto porque la tienen como una ciudad más cheta, si se quiere usar ese término, pero a Formosa o a Chaco hay como una diferencia de que si soy de Resistencia, soy mejor que si soy del Impenetrable, pero en el Impenetrable hay gente que está estudiando, se está capacitando, sea cual sea su origen, si es criollo o si es aborigen. O sea, capaz se interpretó mal. Lo que yo quise decir es que los de Buenos Aires nos ven a nosotros como que todavía estamos con el arco y la flecha. Eso es lo que yo quise decir. Y Chaco es una provincia que tiene turismo, que tiene mucha cultura. Incluso acá, ahora en julio, hay una muestra cultural muy importante que es internacional, que todo el mundo se desespera por venir y conocerla, que se llama Bienal.
que se hace cada 2 años, que por la pandemia no se pudo hacer. Justo este año su creador, Fabriciano Gómez, falleció. Pero la Bienal abre puertas, vienen escultores de todo el mundo, Resistencia en la ciudad de las esculturas, o sea, tenemos obras hechas por artistas de todo el mundo acá en el Chaco y distribuidas no solamente en Resistencia, sino en todas las provincias. Eso es lo que yo quise decir, que nosotros no estamos acá con el arco y la flecha, o sea, que nosotros tenemos cultura, tenemos turismo, tenemos ciencia, tenemos política, tenemos economía, tenemos sociología, tenemos psicología, tenemos mucho para mostrarle y enseñarle al resto del país. Eso es lo que yo quise decir. Y ahí me sumo un poquito a lo que dice Patricia, pero también yo creo que es la responsabilidad, ¿no?, de los medios de comunicación masivos que solamente visibilizan algunas cosas y otras no, solamente visibilizan la pobreza, la desnutrición y no están visibilizando lo que quizás por ahí también dice Patricia, ¿no?, que hay gente de comunidades o de pueblos originarios que también están estudiando, que también se están formando o que también están siendo periodistas o cualquier otra profesión también. Esas cosas no se visibilizan, como la desnutrición, como la falta de agua o tantas otras cosas. Vamos a ir tratando de dar la palabra a quienes están en la lista para poder profundizar y avanzar. Sí quiero leer también los que están llegando, como, bueno, José está diciendo que en los discursos habría que acabar con la utilización de palabras con una connotación rara, dice él. Es verdad, una connotación de desprecio, ¿no?, de denigración. Están Pablo, Teresita, vamos a tratar de ser los más acotados posibles para que todos puedan seguir, y después Luli también está esperando la palabra, está pidiendo. Pablo. Está silenciado, Pablo. A ver si... Yo había puesto la mano, pero era para intervenir cuando hablaba Sebastián. De todas maneras, también es importante, cuando yo dije lo de Amaicha, porque ahí hay una alta pertenencia de comunidad originaria, ¿no? Entonces, lo di por hecho. Digo, y estamos en una mesa federal, por ahí algunos lo desconocían. Simplemente. ¿Tere? Sí, simplemente eso, ¿no? De que muchas veces esos discursos porteñocentristas, eurocentristas, los mantienen justamente los medios hegemónicos, ¿no? Y creo que esa es la batalla diaria y cultural que damos los medios alternativos para contar que está bien la negritud, está bien ser morocho, porque son nuestras raíces, ¿no? Es de ahí de donde venimos, y también esto, ¿no? De seguir mostrando de que, a ver, esa mirada peyorativa en algún momento se tiene que terminar, pero es nuestro trabajo como comunicadores y comunicadoras mostrar, ¿no? Que bueno, que una persona de comunidades originarias puede hacer muchísimas cosas, porque muchas veces yo creo que en algún imaginario de cierto sector, ojo, no todo, pero cierto sector de lo que es Buenos Aires, la capital federal, lo siguen viendo, ¿no? Con una mirada muy peyorativa al mal llamado interior. Entonces yo pienso de que es nuestro trabajo diario como medios alternativos o desde nuestros pequeños espacios y también como futuros comunicadores de derribar, ¿no? esa cuestión cultural que tienen todavía algunos medios y la gente en sí, ¿no? Coincido. Hago una acotación, Luli, y ya te paso. Esto que decía Pablo también, yo, lo de Santiago Maldonado, yo lo asocio como cómo marcar agenda, ¿no? Nos ha pasado a nosotros en Río Negro con el caso de Santiago Maldonado, fue emblemático. Hace poco tiempo también, y todo este último tiempo, con el tema de las ocupaciones de tierras mapuche, la RAM, los mapuches peligrosos, etcétera. ¿Qué podemos hacer para marcar agenda? Se marca, obviamente, desde Buenos Aires, llaman. ¿Podés salir para hablar de lo que está pasando con la ocupación de las tierras en Villa Mascardi? Sí, puedo salir. De hecho, lo hacemos gratis, así que podemos opinar mejor. Entonces, cuando nos preguntan, no, porque bueno, los mapuches que ocuparon las tierras, nosotros podemos usar ese espacio para marcar nuestra agenda. No, acá el problema no es la ocupación,
que está haciendo lo que ustedes creen que es la ocupación. Acá el problema es que esta gente está ocupando el territorio originario. Y ahí les damos vuelta a la agenda, porque aunque después no lo reflejen en los grandes medios gráficos o digitales, ya está en una radio, está en un canal de televisión, y eso no tiene vuelta atrás. Luli. Bueno, sí, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Perdón por sumarme recién término de trabajar. Primero celebro este encuentro de una agenda federal, que yo, por ejemplo, hace tiempo, ya incluso antes de la pandemia, ya vengo pensando un circuito alternativo al de la agenda hegemónica, por decirlo de una manera. Me parece que por más que hagamos fuerza para meter los temas, para dar vuelta a la agenda, para que nos haga un lugarcito, yo ya soy partidaria de que con un gran esfuerzo de todo pulmón, armar un camino alternativo. Lo vivo mucho en espectáculos, porque no es solamente la agenda, no está yo hablo de espectáculos, que es lo que sé. No está, digamos, quiero esquematizar con lo que pasa en el espectáculo para que vean que los grandes medios están dejando muchas cosas afuera, los medios hegemónicos. Por ejemplo, no hay agenda teatral. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos 300 obras, entre el circuito off, comercial, oficial, alternativo, de lo que sea. En espectáculos bajaron las páginas, sacaron los suplementos, y tenés un gran abanico para cubrir que tiene que ver con nuestra cultura. Y eso creo que pasa no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos temas que dejan afuera. También el cine nacional también se deja afuera. Entonces yo por eso celebro estos encuentros, porque a ver cómo imaginamos una agenda federal y que ya no ir al calorcito de los medios hegemónicos. Yo ya a esta altura creo que esa lucha ya por lo menos yo no la quiero dar, porque no tiene sentido. Porque están achicando espacios, publican lo que quieren y como quieren, ya no les importa, por ejemplo, qué hay para desarrollar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el campo del teatro, de la industria nacional relacionada con las ficciones. Me parece que hay que ir por otro camino y no con esta dicotomía alternativo y hegemónicos. Yo, ir armando algo de a poquito, algo alternativo. Creo que eso es bienvenida esa mirada. Es difícil construir un espacio, lógicamente. Incluso no sé cómo invitar a Cipreva como para poder visualizar esto, ¿no? Está bueno, es interesante también, porque en mucho de lo que estuvimos conversando se nota, ¿no? Esto de tener que generar todo alternativo para no perder esos lugares, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es seguir luchando desde nuestros propios lugares y tratando de insertarlo. Pero ¿cómo? Ese es el disparador, ¿no? Sí. ¿Cómo hacerlo? A mí me gustaría conocer si alguien tiene una opinión formada de quienes están participando sobre cómo creen que hay que federalizar la información, o cómo creen que cómo se puede marcar agenda, más allá de lo que podemos opinar quienes estamos hoy en este encuentro del lado de la exposición. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Fierro? Dale, Pablo, sí. Sí, bueno, por ejemplo, sobre el factor de temas ambientales, el paquete tecnológico, que también es hegemonizante, los estados-naciones quedaron fuera. O sea, los problemas de Argentina en ese tópico es el mismo problema que tiene Paraguay, el mismo problema que tiene Brasil y la parte amazónica o selvática de Bolivia, ¿no? Entonces, también ahí hay que dar una disputa de los medios, si se quiere, alternativos, le pongamos hoy alternativos para... porque si no hay un trabajo en red, ¿quién se le va a parar a un fenómeno de lo que está aconteciendo a escala regional, continental, donde el discurso además hegemónico es que el mundo necesita de nuestra primarización de la economía? Pero esa primarización de la economía es la que está dejando 40% de argentinos por debajo de pobreza. Y lo digo desde Córdoba, donde Córdoba está en un 40%. Entonces, y sin embargo muchas veces se la vende a Córdoba como que es el niño rubio de ojos celestes del país, porque es un poco se lo vende
al gringo Schiaretti y el modelo del cordobesismo, y la realidad que una Córdoba con toda la potencia que tiene para desarrollar productos ya elaborados, estaba en una etapa primaria de la economía y desertificando cada vez más. Y avanzando sobre el bosque nativo, nos queda un 3% del bosque nativo, y ahora con la historia de las autovías, cada vez avanzan por lo que queda, y cuando no es el incendio. Entonces, ese tipo de agenda que es tan importante, bueno, un trabajo en red, pero que incluso hay trabajos desarrollados desde otra perspectiva, digamos, por el tema ambiental. Mauricio Berger es uno de los autores que plantea sobre afectados ambientales cómo son temas que a veces no están ni en la agenda de la justicia. Que cuando tenés que disputar, tiene que sentar, hay juicios que sientan precedentes recién para poder tipificarlos. Entonces estamos años luz. Está bueno el debate, pero me parece que, insisto con eso, más que ganarle la agenda a la hegemonía, es subvertirle el discurso a la hegemonía. Tal cual. Pidió la palabra Verónica Maldonado. Verónica, te escuchamos. ¿Cómo estás? Verónica, tiene silenciado el micrófono, me parece. Ahí está. Verónica, ¿nos escuchás? Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería dar un poco mi opinión de esta reunión. Primero que me parece fantástico que haya periodistas de todas las partes que no sea Buenos Aires, y creo que la manera de compartir me gusta lo que dijo Teresita con esto con respecto a la autogestión. Creo que el trabajo en red de todos los periodistas, creo que este tipo de reunión sirve para que también nos anotemos los teléfonos, para que nos ubiquemos, para que felicitemos a Éter inclusive por hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque la verdad que creo que lo mejor es el trabajo en red y compartir cómo, y bueno, nada, yo para incentivarme un poco con la carrera, me abrí, no sé, me abrí mi propio Facebook para difundir información, y ya lo que acaba de compartir el compañero ya lo estoy publicando, y creo que eso es el trabajo en red, y que las voces se escuchen, ¿no? Porque a veces, no sé si lo llevo esta reunión a un ejemplo, por ejemplo, en un salón escolar, en un grado, en un aula, muchas veces, mira, yo soy de Puerto Madryn, Chubut. El progreso económico de mi provincia vino de la mano de una empresa llamada Luar, una empresa muy contaminante para el medio ambiente. La Patagonia estaba totalmente despoblada. Cuando esta empresa se radica en Puerto Madryn, empezaron a venir toda la gente del interior, de otras provincias. Así, esto más o menos en el año 74, 75. Bueno, ¿qué pasaba? En las aulas, yo era chiquita, yo soy del 77, en las aulas tenía muchos compañeros, yo inclusive que tenía padres que habían ido a la zona, o sea, padres de otra provincia con un acento mendocino. Muchas veces había que callarse o porque te daba vergüenza hablarlo, porque, ¿me explico? O sea, lo que voy es que todos tenemos algo lindo para decir, algo lindo para contar, alguna información para pasarnos, y que se alcen las voces está bueno, y que el trabajo en red es lo que dice Pablo, para mí lo más efectivo. Y nada, y también está bueno esto que dijo Pablo también, de que los periodistas tenemos que ser bastante multifacéticos, ¿no? Esto de formarnos en todo, porque a veces desde la autogestión, o sea, conocer de política también no significa que uno tenga que ser justamente de un partido político, y depende del partido político, capaz que consigo difundir tal y cual información, sino conociendo la política desde otro lado,
por ahí se puede autogestionar proyectos periodísticos que pueden estar buenos. Bueno, Seguro eso, que sí. muy Gracias. lindo todo. Lo felicito. Gracias. Florencia González, Flor. Sí, no, quería resaltar la importancia también esto que hablábamos de intercambiar información, los números y demás, de los grupos de WhatsApp de periodistas, que es súper importante como para compartir información y marcar agenda. Me pasó con el caso de la marcha de concentración por el femicidio de Luna Ortiz, cuando iban a liberar al femicida, que finalmente lo van a liberar. eh, Poner la gacetilla que me la habían pasado ahí un sábado a la tarde, compartirla por un montón de grupos y conseguir que vayan los medios a cubrir esa concentración y ver la cara de la madre de Luna pidiendo justicia, sin esto del morbo, ¿no? Pero sí pidiendo justicia y que haya medios difundiendo la noticia y que la levanten en medios grandes o hegemónicos y también alternativos, que fueron los que más fueron justamente a la marcha, se dio justamente por esto de estar tejiendo esta red e intercambiando la información mediante gacetilla, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eso. Así que nada, solamente ese aporte. Es que hoy por hoy creo que es fundamental, o sea, y hay tanta cantidad de grupos de WhatsApp y cada uno de nosotros puede armar un grupo con sus contactos y empezar a viralizar, que es muy difícil evitar o no lograr que llegue a los medios. El tema es la insistencia y es este trabajo en red, como dijeron mis colegas. Patricia, me habías pedido la palabra, sí. Sí, no, eso, yo quería decir eso del trabajo en red, de insistir nosotros mismos en nuestros grupos que tenemos que son federales, pero que vemos que no se toman, o sea, yo mismo también, capaz que por la cantidad de trabajo que tengo, al terminar el día veo las fotos, los videos que fueron llegando en los grupos y que dije, esto me comí. Pero bueno, no importa, ponerlo mañana. Lo importante es contar las historias, creo yo. O sea, difundirlo en red, pero contar la historia de esta comunidad, la historia de esta familia, la historia de esta empresa, la historia de esta escuela, de esta institución. Empezar a contar esas historias que se dejaron de contar para que la sociedad vea que tiene un poco de eso, o sea, que no es solo Buenos Aires. Por ejemplo, a mí me pasa, a mí no me gusta la tele, debo decir, pero me pasa que voy a la casa de mi suegra o a la casa de la mamá de una amiga o a la casa de alguien y está desde que se levanta hasta la noche mirando La Nación Más. Sí. ¿No les Sí. pasa, por ejemplo, que trabajan en medios del interior y retransmiten con radios del resto del país, por ejemplo, y llaman para ver por qué no está saliendo el programa de Buenos Aires? Sí. Es muy fuerte. Es la gente que se va de Buenos Aires a vivir al resto del país, pero que no puede dejar de estar conectado a la realidad de acá. Uh-huh. O sea, por eso, o sea, el trabajo es en red, pero también contar esas historias, sacar a la luz esa historia, que hable la gente, no el periodista, o sea, salir un poco del foco, porque yo creo que en este último tiempo se ha tomado que el periodista es el que tiene que ser conocido, el que tiene la verdad, el que tiene que opinar. O sea, está bien la pregunta y la repregunta que vos planteabas al principio, pero yo voy más allá en dejarle hablar, dejarle contar, porque también, o sea, el oyente, el ciudadano, se prende de esa historia o queda con esa historia si se deja de hablar al protagonista. Si lo estamos cortando todo el tiempo, también tampoco, o sea, otra vez resalta el periodista, que es lo que pasa con los periodistas que están en los grandes canales o en los grandes diarios, que no importa lo que estén informando, o capaz que hoy es una mentira, pero no hay castigo, o sea, mañana ya se olvidan, pero dijeron una mentira. O sea, eso es el trabajo que el periodista tiene, creo que hoy más que nunca es más difícil, porque tiene que volver a contar la realidad, no una suposición o una opinión o una visión de lo que uno tiene de la realidad, sino que el protagonista, o sea, ese pueblo que no tiene luz, ese pueblo en el que le están contaminando todos sus tierras, ese pueblo que no tiene agua potable, ese pueblo es el que tiene que hablar.
y nuestro trabajo es darle el lugar para que ellos sean visibilizados. Eso es lo que yo creo. O sea, Coincido. en mi opinión estamos todavía muy lejos, a pesar de todas las tecnologías y todos los avances que tenemos, estamos muy alejados de eso. O sea, estamos contando una parte de la realidad. Voy a hacer una aclaración porque dijiste, más allá de las preguntas y repreguntas del periodista, cuando empecé dije, sobre todo, escuchar. Creo que por ahí pasa el periodismo en serio y en base a escuchar, preguntar y repreguntar. Y la verdad que en este tiempo, sobre todo donde los periodistas, les periodistas son protagonistas de cualquier noticia, estoy absolutamente en contra de eso. Creo que periodismo es una pregunta y alejarse. Escuchar, repreguntar cuando sea necesario, pero protagonistas son quienes tienen la noticia claramente. Y mientras más voces se diversifiquen, mejor sería. Mauro Isa, ¿cómo estás, Mauro? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo soy de Neuquén Capital, de la provincia de Vaca Muerta. Y creo que estuvo muy buena la charla que estamos teniendo todos y todas acá, sobre todo el tema de la cuestión federal. Pero también creo que es todo un eslabón, es toda una cadena, ¿no es cierto?, donde nosotros somos una parte del eslabón, y creo que esa cadena grande tiene que ver con la batalla cultural que tenemos que dar los comunicadores, porque desde ahí nace todas las problemáticas que tenemos como comunicadores, ¿no es cierto? Desde el oyente o el televidente, que es el que se enriquece con lo que uno dice, hasta el acceso que puede llegar a tener esa persona. Que hoy en día el acceso es muy acotado, solamente se nota muchísimo acá en mi provincia, de los pocos canales que tenemos de aire. Tenemos un solo canal, que es del grupo Telefe, y que todo es producto de Buenos Aires. Entonces, cuando hablo de la batalla cultural, me refiero a que el televidente, o el oyente también de las radios, que muchas veces pasa acá, consume lo que pasa en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y eso que consume también le provoca en el individuo que vive, en el ciudadano de otras ciudades del interior del país, provoca que solamente conozca un Milei y no conozca a el referente libertario, por ejemplo, de la ciudad de Neuquén, de Córdoba, de Chaco, que hay un montón, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con otros partidos políticos. Y ahí también se nota la parte mercantilista, podríamos decir, de la noticia, porque obviamente que a los grandes medios de comunicaciones les sale más barato tener 4 o 5 personajes de la televisión mediática que opinen sobre un tema durante 4 o 5 horas, le sale más barato, ¿no es cierto?, al empresario de ese medio de comunicación. Y creo que la batalla cultural que tenemos que dar nosotros como futuros comunicadores tiene que empezar principalmente con el salario que nosotros tenemos que pedir, ¿no es cierto? Soy un convencido de que la organización gremial, no sé si por ahí tiene que ver con el tema, pero me parece que la organización gremial tenemos entre todos y todas que hacer fuerza de involucrarnos mucho más para hacer fuerza en contra de los grandes medios y no dejarnos sobrepasar cuando nos piden, nos llaman desde Buenos Aires, che, no sé, se rompió un gasoducto acá en Neuquén, ¿vos podés salir? Sí, yo puedo salir, pero mi tarifa es tal. Tal cual. ¿No es cierto? Creo que ahí es donde tenemos que hacer un poco más de fuerza, ¿no es cierto? Desde la lucha gremial, creo. No sé si el resto por ahí opina lo mismo. Yo sí. Capaz Sí, que me tiene que dejar de ser romántico el tema. Totalmente. Buenísimo, Mauro. No me quiero olvidar, está Franca pidiendo hace rato la palabra. Perdón, Franca.
debemos estar con el cierre ya, ¿no? No, no, para nada. No, simplemente quería agregar, sumar información, va a ser para un público medio segmentado, pero invitando a mujeres y disidencias que estén en esta charla al Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, porque justamente, para quienes por ahí no fueron nunca, se dictan determinados talleres con distintas temáticas, y entre ellos hay muchos talleres que tienen que ver con comunicación, orientado para periodistas, fotógrafas, camarógrafas, bueno, de todos los oficios y profesiones de los medios, y realmente es una muy buena oportunidad para eso, para tejer redes, para intercambiar contactos, así que bueno, quería sumar eso. Este año es en San Luis y está buenísimo, es una recontra oportunidad para justamente ejercer esto de empezar a federalizar los, perdón, estoy medio difónica, esto, ¿no? El oficio y la federalización de la información. José Avivo está preguntando cuándo, Franca, no me acuerdo la fecha exacta Si no del me Encuentro Nacional equivoco, de va a ser Mujeres. en octubre. Sí. En octubre, sí, pero no me acuerdo exactamente qué día, pero bueno, después se lo podemos pasar. Sebastián Arjón, abrazo, gracias por la charla y nuevamente feliz día para los periodistas, gracias. Nos encontramos en cualquier otro momento. Flor, habías pedido la palabra. Florencia González. No, yo no pedí eso, capaz que Tenés levantada la manito, sí. No, capaz que quedó levantada de hoy. Bueno, alguien que quiera comentar, que quiera preguntar, que quiera decir cómo es en su lugar, cómo se marcan las agendas. A mí me quedó... perdón. No, quizás mi experiencia, yo trabajo en una radio universitaria, y acá en Neuquén Capital, y esta radio tenemos la libertad, ¿no es cierto?, de marcar la agenda nosotros, los que trabajamos. Yo soy operador, pero a veces hago de algún programa, hago producción, y la agenda la marcamos nosotros, y creo que somos 3 o 4 medios en Neuquén que manejamos la noticia regional, tanto de Neuquén, de todo el Valle de Río Negro, y después el resto de los medios, como te decía antes, tiene que ver con medios de Buenos Aires, y también ahí se nota cuando uno sale a la calle o a hacer un móvil o algo, cuando le preguntás sobre algún funcionario de la región o alguna noticia que está pasando en la región, mucha gente no tiene idea porque consume prácticamente información de Buenos Aires. Pero sí, en la radio universitaria donde yo trabajo, la agenda la marcamos, la marca la radio. Pero fíjate vos qué tema, vos dijiste al principio Vaca Muerta. Vaca Muerta es noticia nacional permanentemente, pero ¿desde dónde? Desde Fomentar, Vaca Muerta, Energía, etcétera. Pero ningún medio nacional instala la periferia de lo que es Vaca Muerta. Qué impactos tiene, no solamente en el medio ambiente, en la sociedad, qué experiencias anteriores hay, cómo queda el pueblo después de la explotación. Obviamente hay intereses económicos muy claros, ¿no? Pero ahí es cuando yo, periodista de Buenos Aires, llamo a Mauro y le digo, mirá, quiero hablar de Vaca Muerta porque nos parece maravilloso lo que están haciendo, y Mauro dice, bueno, yo acepto, ya que no me pagás, además te instalo que en Vaca Muerta también tenemos otras connotaciones. Más allá de poder estar de acuerdo o no con Vaca Muerta, digo un ejemplo de lo que ocurre habitualmente y que nos sirve como puente para poder marcar una agenda federal. Para ir marcando... Sí, de hecho trae un montón de problemáticas acerca de donde se hace el fracking en la zona de Añelo. Hay una ciudad que se llama Sausal Bonito, con muy pocos habitantes, que continuamente, todas las semanas, entre 4 o 5 veces, tienen sismos. Mira. Entonces, Bueno. eso en los medios de comunicación, por ejemplo, de Buenos Aires, no están enterados. Y bueno, el sismo es producto del fracking, pero bueno, lo tapan muchas veces. Esa es más o menos una de las tantas problemáticas que también trae el Vaca Muerta acá, ¿no? No creo que no estén enterados, creo que
No, no, bueno, y de hecho, con esto que te decía, de que nosotros marcamos agenda en la radio, hoy justamente sacamos por teléfono a una comunicadora, creo que hay un micrófono que está sonando aquí. El de Pablo es. El micrófono de Pablo, creo. Ahí está. Que hubo una comunicadora que le hicieron un allanamiento, una comunicadora de Jujuy, que le hicieron un allanamiento, la policía, le llevaron un montón de elementos de su trabajo porque ella estaba haciendo una investigación sobre un caso de un abuso. Mira. ¿En La Rioja, Pablo? No te... En La Rioja, dice. En La Rioja, no, me hiciste dudar, no sé si era La Rioja o me parece que era Jujuy. No, quizás estamos hablando del mismo, o de otro caso más. De la nena arcoíris. Es en La Rioja. Sí, es La Rioja, perdón, de La Rioja, sí, el caso de arcoíris. Y bueno, ¿no? En otros medios a nivel nacional no se ha hablado, o por lo menos hasta el día de hoy no me he enterado. Y nosotros acá en Neuquén, por lo menos en esta radio ya se habló. También creo que tiene que ver esto de marcar una agenda federal, de no mirar como muchas veces miramos al norte en la década del 90, bueno, nosotros tendríamos que hacer, la gente del resto del país, empezar a mirarnos entre nosotros hacia adentro, y además uno por ahí dice Buenos Aires, y quizás en la provincia de Buenos Aires hay sectores más alejados de la ciudad que no nos enteramos de muchísimas noticias, ¿no? Absolutamente. José, estaba pidiendo la palabra. ¿Estás todavía? Sí, estoy. Son tres cositas rápidas las que quiero decir. Primero, abonar la idea de Mauro, que me parece, por eso pregunté lo de la precarización laboral, porque la idea de Teresita me parece genial, pero autogestionarse con sueldos de los trabajos, digamos, privados, esto es un tema, ¿no? Hay que querer mucho la profesión, porque si no, digamos, el mensaje es, si vos querés, no sé si decir independiente, pero querés decir las cosas como vos las ves, cuesta mucha plata, ¿no? O sea, no vamos a vivir de esto nunca, sería una esperanza un poco medio fallida, ¿no? Eso como primera No instancia. se vive La nunca de segunda, esto. bueno, deberíamos poder cambiarlo, porque yo quiero ganar 200.000 pesos con esto, debería ser posible, ¿me entiendes? Yo O sea, no, perdón. como No creo gana que no se Majul, pueda debe ganar vivir. $1 millón, ¿me entendés? Entonces, digamos, ¿qué hizo Majul para llegar a ser Majul? Yo no quiero ser como Majul, ojo, pero digo, ¿por qué ganan tanta plata ese Y hombre? Y Macul nosotros recibe plata de la embajada de Estados Unidos. Y ahí bueno, sí, tenemos que también, empezar pero a ver. digamos, es como un ejemplo, qué sé yo, sarcástico, qué sé yo, ¿no? Pero digo, deberíamos poder ver por qué los que queremos hacer esto y podemos contar, qué sé yo, con alguna altura intelectual, la mejor que podamos, alguna información o algún hecho que suceda en nuestras ciudades, lo hagamos y que sea remunerado. Esto que dice Mauro, bueno, mi tarifa es tanto. Alguna vez me tocó salir para medios de Capital Federal y bueno, chao, cuando te cortan y te quedaste ahí, ay, salí, me pareció fantástico, hablé con Víctor Hugo, me acuerdo yo en algún momento, y me quedó como anecdotario, y no debiera ser anecdotario, uno cuando se va haciendo un poco más grande, yo tengo 43 años, y bueno, qué sé yo, me pela el gato porque siempre uno tiene que andar haciendo otras cosas para hacer radio. La segunda es con respecto de cómo son los márgenes de las noticias, ¿no? Como decía Roxana. Espera un minutito, José, te pido un segundo porque quiero acotar algo para no sacarte de tema, para desarrollar ese. Yo no creo que no se pueda vivir de la profesión, perdónenme, yo también soy autogestiva, tengo un salario que es un contrato artístico, o sea que lo facturo además, soy autogestiva y puedo trabajar y he vivido toda mi vida de la profesión. No es fácil, yo no digo que sea fácil, y no me parece que nadie pueda vivir, que nadie no viva de la profesión. Creo que en la medida que se acorten las brechas de lo que cobran periodistas, que cobran 100 veces más que nosotros, aún en los mismos medios, pero en Buenos Aires cobran 1 millón y en el interior cobramos 30.000, ahí me parece que se complica. No creo que no se pueda vivir de ninguna manera, porque si no, tampoco estaríamos dando clases, porque no tendría sentido generar más periodistas. La autogestión se puede lograr también no pretendiendo las pautas
abundantes de los estados, sino también en el público comercial que nos rodea. Yo tengo auspiciantes que son muy pequeños, por ejemplo, pero que hace 20 años que me sostienen. No necesito que me banque el Estado provincial, por ejemplo, comprando mi palabra para poder ejercer y para poder marcar la agenda que el gobierno provincial requiere. Me parece que no es que no se puede vivir. Y lo otro que habías dicho era que salir con colegas y que después no existimos es una opinión estrictamente personal. Yo creo que podemos colaborar y demás, pero ¿realmente queremos parecernos a los que están en Buenos Aires? ¿Por qué? ¿Nos sentimos menos? ¿Necesitamos tener alguien a quien rendirle pleitesía, tener ídolos? ¿O podemos ser nosotros mismos como seamos en nuestros lugares y además aportar a Buenos Aires? Porque si no, estamos admirando eso que estamos de alguna manera criticando. Me parece. Sí, yo no quise decir eso, no, ojo, no, yo no quiero, digamos, parecerme a nadie, admiro mucha gente del periodismo, si no sería poco humilde no tener admiración por gente que leo, que me gusta escuchar, me gusta leer sus columnas y aprender desde ahí. Yo también he vivido muchos años de esto, haciendo televisión, haciendo radio, sé lo difícil que es, sé lo difícil que contaba una de las chicas ahí de ser camarógrafo, ser el editor, ir a buscar la nota, no tener o sea, a lo que voy es que si quisiéramos armar un equipo, tal vez, en nuestras ciudades, como debe ser y como nos enseña Éter, que debería ser, salvo periodismo móvil, que salís con la camarita y haces lo que podés y después terminás editando en un editor de estos que bajás, y que en definitiva la comunicación está, ¿no? Y si lo importante es el contenido, entonces está buenísimo y a mí me solucionó un problema, ¿me entendés? Bueno. Porque el problema que yo tenía cuando era productor de un programa de televisión y lo conducía y era el dueño, era que yo no podía pagarle a los chicos como debería haberles podido pagar, ¿me entendés? Entonces, y no era porque de mala voluntad, era porque no se podía. Sí, Entonces, sí. por ahí hay chicos o compañeros que no entienden eso. Y en ese mismo sentido que decís, yo no creo que haya que demonizar la plata que venga del Estado. Eso también creo que para mí es un error entender eso de que una pauta gubernamental pueda comprarte la voz. ¿Me entendés? Deberíamos poder lograr también Obvio. como periodistas, decir, che, loco, la guita esa no es de Es un ustedes. derecho. Acá en No La lo quise Rioja, demonizar, perdón, si se entendió pero, así. Es un derecho pero la distribución de la pauta, por más que vos cierro tengas 100 lectores, cierro con o 1000 lectores, o 2000 lectores. Totalmente, cierro con esto. Para eso deberíamos existir como medios, ser oficial, o sea, no oficiales de oficialismo, sino tener un medio oficial que exista ante ser una cooperativa, ser algo, una sociedad, algún tipo de cosa como para que el Estado pueda, ¿no? Darte esos dineros. Y acá en La Rioja la agenda de noticias la maneja el gobierno. Eso no tengo ninguna duda de que es así. A nosotros nos ha pasado, nosotros estamos al borde de la explotación de un proceso, de mega proceso minero, que es el proyecto José María, que colinda San Juan con La Rioja, y la verdad es que Chilecito, y si no lo saben, lo pueden googlear, Chilecito y Famatina, las ciudades que estamos acá, han sido opositoras de la megaminería y han logrado correr a 7 megamineras de acá de un cerro que se llama Alfamatina, que tiene oro, que tiene plata. Bueno, si googlean un poco, Chilecito tiene una historia minera muy larga desde 1900, ¿no? Pero no quiero irme del tema. Lo que sí quiero es coincidir con Roxana, es que cómo se parte la información, ¿no? Con esto de Vaca Muerta. Los métodos extractivistas son terribles, dejan, la verdad que lo que está pasando, me encantaría que esté Luchi de Catamarca, que podría contar ella cómo está quedando toda la costa de Catamarca con todos estos proyectos megamineros, que lo único que le traen es, entre comillas también, porque es, entre comillas, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Coincido, José. Yo creo que la pauta debe ser repartida siempre que tengamos un medio legalizado, digamos, oficializado. De ninguna manera creo que no hay que vivir que no hay que recibir pauta. Lo que dije es no aspirar a vivir de la pauta estatal. Eso fue lo que dije para que no se malinterprete. Después cada uno decidirá si quiere o no recibir pauta y si ese gobierno condiciona o no. No todos los gobiernos condicionan. En Río Negro es habitual que la pauta oficial llegue acompañada de una línea donde tenés que
aceptarlas, sino no Aquí te en La dan la Rioja pauta. también, aclaro que Bueno, acá en La Rioja también pasa. por eso. José, ya había alguien, Teresita, querías hablar. Tere. Sí, ahí. No, básicamente esto de las pautas y demás creo que también es otra de los temas de discusión desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo considero que como periodistas, que bueno, que siempre permanecemos en los medios alternativos, y también periodistas que trabajamos en medios donde muchas veces son precarizados, porque también cuentan con pautas pequeñas. Creo que la discusión sería que tendríamos que empezar a militar desde nuestros espacios para la regulación de una pauta, ¿no? Que no sea discrecional. Hoy por hoy la pauta nacional, si mal no recuerdo, es del 1%, donde se la divide en medios hegemónicos, y así lo puedo decir también de acá de la provincia de Salta, justamente lo traigo a colación porque hoy desde la Asociación Asociación de Periodistas Salteños donde pertenezco, nos reunimos con el gobernador justamente hoy y con el coordinador de la gobernación para tratar este tema, que tenemos colegas que durante la pandemia acá en las diferentes localidades de la provincia de Salta caían en depresión, no tenían qué comer. Entonces, bueno, tenemos en cuenta que no es tan solo a nivel nacional, en las diferentes provincias pasa, y me parece que es también un trabajo, ¿no? Comenzar a trabajar para decir que se cree una ley para regular la pauta, ¿no? Que no sea siempre discrecional y que no un sector pequeñito se lleven miles y miles de millones de pesos, porque si la repartieran a la pauta como tendría que ser, no sé si vivirían muchos colegas de la pauta, pero por lo menos sería un paliativo y podrían sostener los medios, ¿no? Totalmente, totalmente. Pablo. Sí, en torno a la pauta hay también caminos alternativos, ¿no? En el caso particular mío, y además por discusiones que hay en los pueblos centrales, que son Embalse, Santa Rosa, Villa General Belgrano, bueno, y se depende mucho del turismo, que articuladamente el privado está vinculado con el gobierno de turno siempre. Tengo muchos clientes, pero por fuera del medio, incluso no salen con el medio, le genera o un asesoramiento o le manejas las redes, te cargas de trabajo, digamos, le manejas las redes por fuera, pero es lo que te permite a vos desde tu medio después manejarte con libertad y tampoco hay una persecuta hacia el cliente. Sí. O sea, oportunidades creo que hay, siempre hay cosas que funcionan en un lugar, hay otras que funcionan en otras, digamos. Obviamente la región nuestra es muy turística, tiene otra dinámica y demás, hay otros compañeros que tal vez no tengan esa posibilidad porque no sería representativo el número tal vez. Pero bueno, seguramente tienen en potencia otras cosas que nosotros no podemos desarrollar, ¿no? Y respecto a los contenidos, hay una cuestión que claramente la sociedad argentina la ha perdido, que es momentáneamente, porque está en disputa, pero la va perdiendo, que es la batalla cultural, ¿no? Días atrás, en una conferencia de prensa, le decía a mi señora, que también estudió comunicación, digo, mira, el muñeco Gallardo acaba de dar una clase en 3 palabras, socioeconomía y política. Cuando le preguntaban si él era capaz de hablar con el técnico del Manchester para que se lo dejaran a Julián Álvarez 6 meses más. Él dice, bueno, nosotros tenemos que tener en claro, nosotros le pusimos un precio, ellos lo pagaron y se lo van a llevar, porque exportamos jugadores. Bueno, en el ámbito futbolístico, los mismos periodistas que después hegemonizan ese tipo de discurso, rápidamente nosotros podemos usar un tipo, de hecho lo he usado en los medios para los que salgo, citando este ejemplo, digo, ¿cómo podemos entender tan claramente lo que dice Gallardo y no podemos entender que en la primarización de la economía nuestra no hay posibilidad de desarrollo? Porque nos están pidiendo llevarnos nuestras materias primas, pero no, bueno, en el fútbol se los llevan los productos acabados, digamos, por lo menos en eso ser un paso más adelantados. Digo que en esa cuestión de la formación continua, la capacitación, estamos discutiendo todavía
con codependencia. Y es lo que pasa. Nos dicen que un día, a la sociedad le han dicho que un día vamos a ser como Europa, sabiendo que no podemos ser como Europa porque ahí está el centro, o los países centro, y nos hemos comido ese cuento como argentinos y no sabemos vivir de otra forma. Entonces nos levantamos todos los días y la agenda es putear, putear, putear. Es verdad. En busca del sueño americano. Sí. Flor, ¿vos querés hablar o está la manito desde la primera hora? Está la manito desde la primera hora, no, pero estoy muy atenta a todo lo que están diciendo porque es súper interesante cada aporte y nada, estoy muy feliz de participar de este encuentro. Qué bueno. ¿Alguien que quiera opinar, preguntar de quienes no hablaron? Verónica. Verónica. A ver, Verónica. Maldonado. No la escucho. Verónica, ¿nos escuchás? Ahí está. Quería dar la cara. Yo creo que más allá de cualquier reclamo como sindical, como quien dice, para que los periodistas tengan su salario digno, y los periodistas son padres de familia, madres de familia y sostenes, y está bueno que al margen de cualquier profesión está bueno todo el tema de los aportes, y eso se logra gracias a una lucha sindical. Pero también sigo sosteniendo que es medio que a la población argentina es como un problema filosófico, porque a la población argentina por ahí es verdad, le interesa lo que pasa en Capital, entonces por ahí los otros medios no son tan escuchados porque no son tan cholulos, porque está bien eso de que es verdad, se llevan la radio a la provincia que viajan, y porque los hace. También la radio tiene algo muy particular que, bueno, si te viajas a otro lado, por ahí tenés ganas de escuchar algo de tu pueblo, pero es verdad que hay que informarse del contexto que te rodea. Pero me parece que es una cuestión, ¿qué le pasa a la sociedad argentina, ¿no? Porque también elige las noticias y van seleccionando lo que leen. Y por ahí dice, ¿qué importa lo que pasa en Chubut? O es más interesante lo que dice Milei, y por acá, me explico, bueno, eso. Y que la lucha sindical, como dice Mauro, está buenísima, pero no perdamos esto de la autogestión, y porque es como que por ahora el único tilde que me parece que llega. Eso quería decir. Buenísimo. Yo, más allá de... Sí, perdón. Yo voy a aportar algo en eso de la autogestión y del tema que dije que de la profesión no se vive, era irónico, o sea, y vuelvo a mi discurso del principio cuando yo hablaba del pluriempleo, o sea, yo tengo 3 trabajos, he llegado a tener 4, o sea, yo vivo de mi profesión, pero teniendo 3 trabajos, o sea, me levanto a las 9 de la mañana y me acuesto a la 1, o sea, vivo de mi profesión, pero estoy todo el día constantemente en distinto trabajo rotando para poder llevar la casa adelante. O sea, no reniego de eso porque es mi vocación. Yo no me vería trabajando de otra cosa, que es lo que conté también cuando, por esa cuestión sindical que ustedes están hablando, que yo no lo quise mencionar, pero que más o menos se quedó en el aire, que me echan de mi trabajo porque yo tendría que cobrar un determinado sueldo y no me lo querían pagar. Entonces ahí fue que vino la autogestión. Yo ahora tengo un portal propio en donde yo elijo qué publicar, qué historia contar, qué darle a mi lector, pero tengo otros 2 trabajos que me mantienen también. O sea, por eso es lo que yo decía hoy, que de la profesión sola no se vive. O sea, si yo tengo que tener solo el trabajo de La Voz del Chaco, no vivo con 3 hijos que tengo, 2 en la universidad, 1 en el secundario, es mucho.
A eso es lo que yo aclaraba, que no se vive. Y bueno, y Chaco no es una ciudad como Córdoba, Bariloche, que tiene turismo en donde puede sacar publicidad privada. Acá en Chaco, lamentablemente, publicar en los medios lo ven como un gasto, no como una inversión. O sea, nos cuesta que el kiosquito de la esquina llegue a poner 2.000 pesos, 5.000. Con que tengamos 10 pautas de 5.000 pesos, ya es algo. Pero no, al kiosquito de la esquina le cuesta poner porque ellos lo ven como una pérdida, no como una inversión. Ellos creen que van a vender más publicitando ellos mismos sus productos en las redes sociales que poniendo en un medio. O sea, hay bastantes aristas de lo que es la comunicación, lo que es comunicar y lo que es el ingreso, y es algo que se irá en el tiempo y con la cabeza, cambiando la cabeza hasta del comunicador y de la gente, ayornando y para mejorar todo, o sea, lo que es la comunicación y también el bienestar de las sociedades. Pero yo pienso de esa manera, o sea, que lo sindical te aleja también de los medios si uno periodista, porque lo pasé, lo viví, si vos te pones en el tono de todo el tiempo de reclamar por un mejor salario, te van dejando de lado, te van sacando, al menos eso sucede acá en el Chaco, los empresarios te van sacando de lo laboral y vas perdiendo trabajos, vas perdiendo puestos, vas perdiendo carrera, y otro medio después ya no te contrata. Así que es una larga lucha que no sé si la vamos a lograr. No estoy rendida porque ya les digo que de ser jefa de redacción ahora pasé en el mismo diario que me quiso echar, pasé a ser jefa de redes y web, o sea que depende de uno, del cambio de cabeza de una de las personas en su circunstancia, ir adaptándose y lograr ese cambio. Bien, genial. Mauro, me parece, Caro, y Franca, que estamos por cerrar, ustedes me dicen, sí, ¿no? Mauro. No, sí, cortito, coincido con la cuestión de ser autogestivo, ¿no es cierto? Muchas veces la lucha sindical a veces solamente se lo asocia con lo salarial, y bueno, también hay mucha defensa a compañeros y compañeras que son comunicadores. Yo digo, desde mi experiencia acá en la región, hubo una lucha muy, muy grande, que fue la de tratar de conseguir el 40% de zona desfavorable en un diario que es el diario más importante que hay en la zona, que es el diario Río Negro, y por la lucha gremial y la lucha, ¿no es cierto?, de todos los compañeros que trabajaban ahí, sumado a todos, digamos, los comunicadores de Neuquén y de Río Negro, se pudo conseguir también esa zona desfavorable. Por eso muchas veces, y además otros derechos más que están por conseguirse, tanto no solamente lo salarial, insisto, sino que también con la cuestión de género, que creo que desde el sindicato también se puede dar un cambio, sobre todo para los grandes medios, como son en el caso de acá de Neuquén, que es el diario Río Negro, La Mañana Neuquén y otras radios. Pero sí, apoyo totalmente, y creo que una de las grandes herramientas que tenemos hoy en día como comunicadores, que creo que hace 10 o 15 años atrás no había, es poder tener acceso a Internet y a generar la noticia desde un celular, y eso también le da mucho, enriquece mucho la profesión, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos cerrando, ya estamos cumpliendo 2 horas, hermoso encuentro, por lo menos para mí, no sé qué pensarán ustedes, la participación genial, cada aporte fue muy enriquecedor, creo que pasamos por realidades muy similares en todo el territorio nacional. Básicamente quiero dejar un mensaje alentador, no perder las esperanzas, nunca está todo perdido, es dificilísimo, coincido con Patricia, o sea, vivir de la pauta de comerciantes no es sencillo. Aclaro, Patricia, que en la ciudad turística a la que pertenezco no son los empresarios turísticos los que bancan periodismo autogestivo, así que vivimos de kiosquito. Pero bueno, se puede.
Para mí, tiene que quedar claro que la federalización de la información y el marcar agenda se puede lograr. Que los medios grandes no nos dan bolilla, lo sabemos. Pero en mucha está la responsabilidad propia de no hacer todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Compartir, intercambiar, armar grupos, viralizar la información, estar permanentemente posteando si es necesario el tiempo que sea. Obviamente lleva un montón de horas, ¿no? Pero digo, compartir esto, Salta, Chaco, Puerto Madryn, Jujuy, Córdoba, Neuquén, compartir lo que nos pasa y nosotros poder utilizar esos espacios que nos piden desde los grandes medios para cambiar la agenda. Eso por un lado. Después tengo un viejo anhelo que me gustaría compartirlo con ustedes, que es, la pauta llegará o no llegará para los medios pequeños, autogestivos, la verdad que es una lucha que a veces se abandona y a veces no. Pero yo creo que debiera haber en esa ley de pautas, que debiera ser perfeccionada, que un porcentaje importante de las noticias con el que llenan de contenido cada medio debiera ser federal. Yo creo que ahí nos darían el lugar que tenemos que tener por derecho. Es decir, el medio cobra 3 millones de pesos por pauta, pero en el contrato, además de difundir las noticias del que pone la pauta, nacional en este caso, tendría que haber una cláusula que dijera, bueno, pero ustedes tienen el compromiso todos los días de usar el 10% del diario en publicar las noticias federales. Creo que eso nos abriría una puerta inmensa. No sé si es posible. Lo dejo para que lo debatamos con las conciencias y que lo vayamos trabajando. Les quiero agradecer en nombre de Éter y agradecerle yo personalmente a Caro, a India, a Franca de Éter y a toda la escuela esta posibilidad. A mis colegas Florencia González, Patricia Muñoz, Teresita Frías, Pablo Miranda, la participación desinteresada, hermosa, y bueno, ojalá que haya mucho más encuentro federal para que podamos seguir debatiendo. Les mandamos un abrazo inmenso, Caro, no sé si querés decir algo, no sé si está ahí. Muchas gracias, la verdad que estuvo buenísimo. Muchas gracias a Teresita, a Patricia, a Pablo, a Florencia y a vos, Rox, por llevarlo ahí todas estas 2 horas. Bueno, muchas gracias a todos.